Bueno, las anécdotas, la verdad es que ahora ya no me acuerdo de muchas, pero teníamos cada día, ¿no? Es decir, cada día la actividad que hacíamos, la actividad deportiva, estaba llena de anécdotas, ¿no? Es decir, de comportamientos realmente sorprendentes, ¿no? Que llegaba un momento que te acostumbrabas y decías, bueno, pero tampoco es normal que venga un chaval con otro compañero y diga que este es mi caballo y le trate como a un caballo, ¿no? Es decir, le trataba como al caballo, este es mi caballo, y además lo decía de forma natural, ¿no? Y digo, pero ¿cómo que es tu caballo? Digo, sí, este es mi caballo. Digo, bueno, pues esta es una anécdota en la que eran dos chavales que eran amigos, ¿no? Y uno al otro se dirigía diciendo que le presentaba incluso en la actividad deportiva como este es mi caballo. Y decía, llamaba al caballo, Yasin, caballo, llévame la bolsa al vestuario, Yasin, caballo, tráeme las botas que me voy a cambiar las zapatillas. Y el otro obedecía. Entonces, claro, evidentemente cuando ves una situación así, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Primero, que Yasin necesitaba una cierta protección y cariño por parte de otra persona, ¿no? Y la había encontrado en el que le llamaba caballo. Y era capaz de hacer todo eso porque se sentía protegido, es decir, eran muy amigos por otra parte, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esa forma de la amistad se puede manifestar de otra manera, pero ellos entendían así, y la habían entendido perfectamente, ¿no? Es decir, tanto el que mandaba como el que obedecía. Bueno, lo bueno fue que en las actividades deportivas resulta que el Yasin jugaba mejor que el amo del caballo, ¿no? Y entonces esa jerarquía que se estaba dando fuera, digamos, en otro ambiente, se cambiaba en el ámbito deportivo, ¿no? Estas es otra de las ventajas que tienen las actividades deportivas, que las jerarquías que fuera son de una manera, en el campo se pueden convertir en otra, ¿no? Y entonces Yasin empezaba a ganar respeto por cómo jugaba al fútbol y el respeto de otros compañeros. Entonces ya el amo del caballo ya no se sentía tan propietario del caballo porque el caballo era muy valorado por el resto del equipo, ¿no? Entonces esta negociación, digamos, evidentemente con jóvenes que tenían 12, 14 años, era difícil de comprender, de analizar incluso, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que cada cosa tenía una lógica, de que respondía a una lógica. Evidentemente, si no hubiésemos profundizado mucho, hubiésemos visto una relación violenta, de explotación, de no sé qué, pero luego viste decir, no, es que Yasin había tenido bastantes problemas en su familia y estaba en una situación como desprotegida, ¿no? El amo, o sea, él necesitaba un amo. En un momento determinado de su vida necesitaba un amo, y supongo que el que le brindó esa confianza también se sentía bien, o sea, encontraron un equilibrio en esa relación que era tan desequilibrante, ¿no? Que evidentemente se fue cambiando y se fue evolucionando, ¿no? Y que posiblemente hoy la recuerdan como una anécdota también ellos, ¿no? Y que igual recuerdan incluso que fue a través del deporte donde consiguieron entender que uno no era más ni otro era menos, ¿no? Yo creo que estas son posiblemente las grandes lecciones de estas actividades que muchas veces no valoramos más unos criterios que están fuera de nosotros y no valoramos tampoco los criterios que han podido ellos tener, jugar, cómo han sido sus negociaciones, porque notábamos también que había muchas negociaciones entre ellos, ¿no? Cuando se producían estas situaciones a veces tan disparatadas, ¿no? Tenían unas lógicas, ¿no? Y entre ellos se negociaban esas lógicas y muchas veces éramos espectadores de cómo se negociaban, ¿no? No podíamos intervenir porque también desequilibraba esa partida. Era simplemente el hecho deportivo el que ponía en juego, finalmente de nuevo volvía a poner en juego esos valores que se arreglaban de otra manera y no se arreglaban con la intervención ni de un educador, ni de los padres, ni de las familias que no existían, ¿no? Es decir, claro, sus vidas eran muy violentas, ¿no? Había también este contexto de violencia que vivían en otros aspectos acaba saliendo, ¿no? y acaba saliendo en las actividades deportivas, y eso a veces nos parece que la culpa es de la actividad deportiva, ¿no? La culpa o el origen de esa situación violenta viene de una situación violenta que tienen en casa, que tienen en el contexto, ¿no? Es decir, de que a Carlos cuando va por la calle le insultan como negro y él lo que quiere ser es blanco, ¿no? Pero no porque el color, sino para que no recibir insultos, para no recibir agresión, ¿no? Simplemente. Y finalmente una anécdota que me impresionó mucho, o que yo me cuestioné durante tiempo cuál era mi papel, era un partido de fútbol en el que yo hacía de entrenador de mi equipo, y como tenía 5 jugadores y dos de los jugadores estaban enfadados entre ellos, yo no lo había entendido, estaban jugando,
y de repente, ante la presión de un jugador hacia el otro, cogió el jugador que llevaba el balón, en vez de seguir atacando hacia el equipo contrario, cogió el balón, se dio la vuelta y nos metió gol a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, el árbitro me miró y me dijo, ¿pero qué ha pasado? ¿Esto es gol? Digo, sí, sí, es gol. Pero ¿cómo es posible que os metáis un gol a vosotros mismos, ¿no? Claro, evidentemente había gente mirando el partido, yo tuve que parar el partido, no sabía qué respuesta dar, ¿no? Pero luego ya lo entendimos, se fue trabajando, pero muy curioso, nunca lo había visto de coger y darnos, es decir, además fue lo bien que cambió la dirección del balón, que se dirigía hacia el portero contrario, cambia la dirección, regatea a un jugador contrario y va y nos mete gol a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos súper sorprendidos, ¿no? Era en cuanto a anécdota deportiva, ¿no? Y como entrenador, claro, no sé si esto le pasa a un entrenador profesional, supongo que le echan, ¿no? Yo me pensaba también, a ver, menos mal que no me ha visto ningún jefe del ayuntamiento, pero es como, ¿qué tipo de trabajo de educador estás haciendo si todavía no le has enseñado a este jugador a respetar ni a tu propio equipo, ¿no? Bueno, había una diferencia, unas tensiones allí que se me habían escapado. Pero que el deporte lo que permite es volverlas a trabajar, ¿no? Si fuese en otro contexto, pues o más profesional o más no sé qué, eso hubiese acabado con una sanción, una expulsión, pero en este caso no acabó en eso, porque lo que nos interesaba era entender y comprender por qué había pasado aquello, ¿no?